El proceso en realidad es sencillo. Claro, sencillo ya cuando uno lo sabe, es fácil de hacer. Ahora, el que no lo sabe es un poco difícil. Entonces hace falta también tener un poco de... Cortamos la plancha de zinc galvanizado, que es esta, a la medida que quieramos hacer el tambor. Entonces, ¿qué? Hacemos una muesca aquí, en la punta esta, y otra aquí. La cogemos, la doblamos, las dos muescas, las remachamos y la soldamos. Entonces, el aro este ya es el tambor. Entonces ya viene el procedimiento de preparar el aro que va puesto aquí en el tambor, ¿no? Que son dos, uno aquí y otro abajo. El aro se prepara de pino canario, que es el pino, que son las láminas estas, la madera esta que tengo yo por aquí. Hay que ir al monte, prepararlas y después ya doblarlas a la medida de que se hace el tambor, que es este, ¿no? Lo amorosamos, porque esto hay que amorosarlo para poder dar la vuelta, porque si no le damos la vuelta, porque es muy dura. La amorosamos y cuando ya esté amorosa, que la ponemos en agua, ya esté amorosa completamente, la podemos doblar fácil a la medida esta que ya digo que hacemos el tambor. Después ya, cuando ya está el aro preparado, ya lo pintamos el aro, pintamos la plancha esta de zinc, que es el aro, y ya viene el procedimiento de los fondos que se llama la piel. La piel la ponemos de piel de cabra, que es esta. Como ustedes verán, por aquí tiene el pelo de la cabra, esto hay que quitárselo, afeitarlo y afeitado para que quede liso igual que esto. Entonces ya cuando está ya preparado lo demás, empezamos con el procedimiento de ponerle la piel. La piel también hay que amorosarla precisamente en agua para poderla adaptar. Cuando ya está todo esto preparado, ya empezamos a hacer el tambor, que viene a ser el procedimiento de este, que tenemos por aquí ya terminado, que aquí lo verán ya terminado, como es. Esta es la madera que les decía, de pino canario, el aro este verde. Después esta es la plancha esta de zinc que tenemos aquí, el aro, que es esta. Esta es la piel de cabra, la que usamos. Y después viene ya, para tensarlo, que esto se llama soga de pita, que hay que mandarla a buscar a la península porque ni aquí en Canarias se hace la soga esta, viene de la península. Y este es un tambor ya terminado completamente. Así que por eso les digo que es muy sencillo, pero también tiene sus ciertos trucos, como toda cosa, ¿no? Como todo trabajo. No es que vaya uno a coger y hacerlo enseguida, no. Para eso también hay que saber lo que se va a hacer. Porque si no, no. Porque a mí cuando me enseñaron, pues, sin decirme cómo era el tambor, ni idea cómo se hacía el tambor. Cuando vi hacer el primer tambor, que me lo explicaron cómo era, pues fue lo suficiente para ya aprender a hacer los tambores. Y así ha seguido ya muchísimos años haciendo tambores. Aprendí con un señor aquí en el pueblo que se llamaba Juan Fernández, conocido por Juan Baltasar. Ese fue el que me enseñó a hacer los tambores. Porque a mí siempre, como me gustó tocar el tambor, yo le encargué a él un tambor. Entonces me hizo un tambor pequeño. Digo, no, hombre, a mí lo que me gusta es tocar el grande. Entonces el hombre se ofreció, él a enseñarme a hacer un tambor. Como siempre he trabajado en la carpintería, entonces, por ejemplo, cuestión de madera y tal, no tenía problema ninguno. Entonces, hasta él se ofreció a venir aquí al taller mío, que él venía aquí, porque yo le dije, el inconveniente es tener yo que ir a su casa a aprender allí, porque no puedo dejar esto solo tal. Dice, no, hombre, yo vengo y te enseño y así lo aprendes aquí mismo en el taller. Y en efecto, el hombre fue tan amable y tan bueno que vino aquí, me enseñó cómo era. Cuando yo vi cómo era el primer tambor que me enseñó, digo, esto no es tan difícil. Entonces me quedé ya haciendo tambores. Yo en una fiesta gozo más viendo el trabajo que yo he hecho que disfrutándola yo. Pero no es lo que va a ir ver 15 o 20 tambores en una fiesta. Si nombramos la bajada, pues, eso ya pues,
es una emoción grande que yo vea tanto tambor en la bajada hechos por mí. Me ofrezco para enseñarles, ¿no? Como le he hecho a muchos. Que vengan por aquí, que yo les enseño para... Es que a mí me ilusiona que el día que yo no exista tengan un recuerdo mío como lo tengo yo del Señor que me enseñó a mí. Y yo ese hombre pues no lo olvido jamás en la vida, porque aparte de ser buen amigo, me enseñó un oficio, aprendí un oficio y la ilusión mía que me lo enseñó él. Y lo recuerdo mucho por eso, ¿no? Porque tengo ese recuerdo grande de él, que para mí es una satisfacción grande, ¿no?